relativamente corta. Vamos a hablar de Ludwig von Mises, que es el señor que está ahí en la foto, ¿no? ¿Ok? Este, y le voy a hacer una recomendación un poco, eh, este, un poco tangencial con la clase, ¿no? Después, cuando tengan tiempo, métanse en YouTube y busquen eh, un personaje de Disney, ¿ok? Que se llama Ludwig von Duck, ¿ok? O sea, Ludwig von Pato, ¿ok? Y se llamaba así también en castellano, ¿no? Se llamaba Ludwig von Pato, ¿ok? Ese personaje, ¿ok? Es una caricatura de Ludwig von Mises, ¿ok? Es más, parece que al parecer eh, Mises cuando estaba en los Estados Unidos varias veces lo entrevistaron, entonces él hablaba de una manera muy peculiar, porque hablaba con un acento alemán muy marcado. Entonces, eh, parece que Disney le dijo a su dibujante que él quería que le pintaran un pato así, ¿ok? Y es técnicamente una caricatura de Fomis, ¿ok? Como recomendación para que lo vean, ¿no? Para que se van a divertir un poco y van a ver más o menos cómo es el personaje. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a darle clavo, ¿ok? Con lo que nos toca hoy. Hoy solamente voy a hablar de Mises, voy a hablar acerca de cómo pensaba y qué era lo que hacía. En la clase del miércoles de esta semana hablamos de la teoría del ciclo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco en general de Mises y la semana que viene, cuando lo convoque, vamos a hablar de Hayek por separado para que veamos qué también hizo él. ¿Ok? Este, bueno, primero, el primer libro de Mises es de 1912, ¿no? Yo comenté en clase que él había sido alumno de von Haber, ¿ok? Igual que Schumpeter. Lo que pasa es que parece que Schumpeter tenía más sex appeal que von Mises y parece que von Haber como que lo apreciaba más que lo que se apreció, lo que apreciaban a von Mises. Entonces, bueno, él en, el, en 1912 escribe su libro, su primer libro, que es La teoría del dinero y el crédito. En ese libro él asegura que el dinero no es neutral ni en el corto ni en el largo plazo. Fíjense que los economistas normalmente decimos que el dinero es neutral en el largo plazo, ¿ok? Sin embargo, Fomi se dice que no es neutral, ¿ok? Él dice que el dinero tiene un valor de cambio objetivo, ¿ok? Que es cuando lo usamos como medio de cambio, pero además el dinero tiene además un valor de uso subjetivo, que es cuando lo utilizamos como reserva de valor, y que el valor del dinero es su capacidad de compra. ¿Ok? Pero ese valor no se puede estudiar macroeconómicamente, porque si es el valor del dinero, entonces eso es microeconómico, ¿no? O sea, no se puede generalizar, ¿no? O sea, no podemos entender un valor general de la economía, sino que el valor es visto individualmente, ¿no? Y la demanda está relacionada siempre a los precios en el periodo anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo voy al mercado, ¿ok? Yo traigo conmigo la memoria de la última vez que fui al mercado, ¿ok? Por lo cual los precios de ese momento están en mi cerebro, ¿no? ¿Ok? Y esa es también la razón de la incertidumbre que se genera en los momentos en los cuales pasamos a tener hiperinflación, ¿no? De hecho, yo siempre comentaba que cuando ocurrió ese fenómeno en Venezuela, eh, a mí me daba pánico ir al mercado. ¿Eh? Y ojo que yo soy una persona que le encanta ir a un supermercado, que le encanta ir a un mercado como el mercado de Quintagreco, como el mercado de Chacao, que me gusta mucho el- la sensación que se siente en ese tipo de recinto. Y cuando ocurrió la hiperinflación, una de las cosas que a mí más me, me generaba problemas era el ir a ese sitio,
porque obviamente yo había perdido, o sea, me daba cuenta de que se había perdido toda la relación de precio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos explica ahí von Mises, ¿ok? Que creo que es el único economista que explica eso. ¿Ok? Y él ahí plantea lo que se llama el teorema regresivo del dinero, ¿okay? Incluso algunos austríacos lo critican. ¿Okay? Ese teorema regresivo del dinero lo que significa es que como yo tengo la memoria de que la última vez que fui al mercado había unos determinados precios, entonces bueno, yo puedo inferir que la última vez que yo fui, ¿okay? Yo tenía una memoria de la penúltima vez que yo fui, ¿okay? Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, yo puedo ir extrapolando hasta que me doy cuenta de que existe un momento en la historia en el cual el, el dinero que yo estoy usando, ¿okay? No existía y comienza a existir, ¿no? ¿Okay? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el oro pasa a ser moneda. ¿Okay? Porque de hecho, antes de que el oro se convirtiera en moneda, lo que ocurrían eran trueques entre personas. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, los trueques requieren de la doble necesidad, ¿no? O sea, que haya coincidencia de necesidades, ¿no? Y cuando la mercancía que estamos transando se convierte en dinero, es porque yo consigo una tercera mercancía, ¿okay? Que yo no la voy a utilizar como bien de consumo, sino que la voy a utilizar como bien de transacción. ¿Okay? Y eso es lo que es la moneda, pues. Es una mercancía que se usa como bien de transacción. ¿Okay? Y una de las cosas que nos dice FOMISA, ¿okay? Es que como el dinero no es neutral, la inflación no es solamente el alza de precios, porque a veces puede ocurrir que hay inflación, ¿okay? Pero no hay alza de precios, ¿no? ¿Okay? Sino que en realidad la inflación es toda la recomposición que se ocasiona, ¿okay? Por el incremento de la cantidad de dinero en todos los precios relativos de la economía. ¿Okay? Eso es lo que de verdad es la inflación. ¿Okay? Y bueno, en ese libro de 1912 es cuando él plantea por primera vez la teoría austríaca del ciclo económico. Eso es lo que hablamos nosotros el día miércoles. ¿Okay? El primer planteamiento está en la teoría del dinero y del petróleo. ¿Okay? Luego, él escribe el socialismo de 1920, que es el libro que él le manda a leer a Hayek cuando él conoce a Hayek. ¿Okay? Porque Hayek viene a entrar en el seminario y Hayek le comenta que él es socialista, entonces él le entrega el libro para que se lo lea. Y bueno, y Hayek termina pensando que él estaba equivocado y termina convertido en un liberal por culpa de este libro, ¿no? Y entonces él dice ahí que el socialismo es la interrupción del proceso de mercado. ¿Okay? Y esa es la visión que tiene el austríaco del socialismo. Pues para nosotros el socialismo no es un partido político que dice ser de la izquierda, ¿okay? Sino que es la acción de cualquiera, ¿okay? Que interrumpe el proceso de mercado. Y el proceso de mercado es la formación libre de precios. ¿Okay? O sea, para nosotros eso es el socialismo. ¿Okay? Y decimos, ¿okay? Y eso lo dice Fomises, que el socialismo es imposible, ¿okay? Porque al tratar de controlar el mercado, ¿okay? Se impide la formación de precios libres, ¿okay? Y eso imposibilita la realización de cálculo económico, ¿no? Por lo cual eso le trastorna, la actividad del empresario, y va destruyendo el sistema económico. Y esa es la conclusión que uno obtiene al terminar de leer este libro que se llama El Socialismo. ¿Okay? Este, el otro libro fundamental de Formica, hay un montón de libros metodológicos, ¿no? Yo ahorita voy a tratar un poco el tema de esto porque vamos a hablar de la acción humana. La acción humana es el libro fundamental de Formica. ¿Okay? Es más, este, eh, cualquiera que sea austríaco de verdad debe empezar por leerse los principios generales el principio,
¿cómo se llama? Los principios de economía política de Menger, ¿ok? Y luego pasar a la acción humana, ¿no? Sin embargo, es indiferente, ¿no? Ustedes pueden comenzar por la acción humana y pasar a los principios. Y aunque la acción humana es un libro de más de 1000 páginas, ¿ok? Dependiendo de la versión que tengan, pueden ser 1040, 1200, 1100 y pico páginas. ¿Ok? Este, y, la, y, el, y los principios de economía política son un libro de cerca de 300 páginas. ¿Ok? Todo lo que está en la acción humana, ¿ok?, tiene como base los principios de economía política. ¿Ok? Y bueno, si ustedes leen primero la una y después leen la otra, se dan cuenta de la inmensa relación que existe entre la una y la otra. ¿Ok? O sea, no es que son dos libros distintos, ¿ok?, sino que esencialmente son lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, los 7 primeros capítulos de la acción humana son capítulos metodológicos, ¿no? Porque para Ulises es muy importante el problema metodológico, ¿no? Y para él, la ciencia económica es una ciencia praxeológica, ¿no? Y ahí sí hay una pequeña diferencia con, con Menger, ¿sí? Porque Menger cree que cuando uno está haciendo un estudio de economía aplicada, ¿sí?, se podría usar estadística y se podría usar, este, eh, bueno, en la época de Menger no la había, ¿no?, pero se podía utilizar econometría. ¿Sí? Este, en la acción humana, el mensaje de Mises es que eso no se puede usar, que eso no sirve, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, allá hay una trampa, ¿ok? Porque cuando Mises fue director de, de la Cámara de Comercio de Viena, él hizo muchísimos estudios, ¿ok?, sobre todo estudios contrarios a las posiciones de los socialistas, que eran los socialdemócratas de Viena, ¿ok?, en los cuales él usó la estadística, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, esto de decir que no se debe usar la, ¿cómo se llama?, la estadística, no es totalmente cierto, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, bueno, por supuesto que él insiste en que no se debe usar la estadística para crear teoría económica. ¿Ok? Y ahí sí coinciden los dos. ¿Ok? Coincide Menger con Foucault. ¿Ok? Entonces, y lo único es que él llama a su metodología praxeología. Porque él dice que la ciencia económica es una ciencia de la acción. ¿Ok? Y en eso se parece un poco al planteamiento de Juan Bautista Say, porque Juan Bautista Say también dice que la ciencia económica es una ciencia de los hechos, ¿okay? O sea, una ciencia de la acción. ¿Okay? Y bueno, y como es una ciencia de la acción, entonces FOMI se propone que no debe ser la única ciencia que usa esa realidad para funcionar, ¿okay? Y que de hecho todas las ciencias que nosotros llamamos sociales, ¿okay?, son ciencias de la acción humana, ¿no? Porque son ciencias que requieren la acción del individuo para existir, ¿no? O sea, la física existe a pesar del individuo, ¿no? La química existe a pesar del individuo, la biología existe a pesar del individuo, pero la economía es imposible, ¿okay?, sin que existamos los individuos económicos. ¿Okay? Igual pasa con la sociología, igual pasa con la antropología, por lo cual esas ciencias deben tener un método común que él llama praxeología, ¿okay?, que es el estudio de la acción del hombre, ¿okay?, en la sociedad. ¿Okay? Y ese término praxeología, ¿okay?, viene de ahí, ¿no? Viene de la lógica de la acción, ¿okay?, la lógica de lo práctico. ¿Okay? Ok, y esa metodología praxeológica incluye 3 formas de estudio que él las llama construcciones imaginarias, ¿no? O sea, cuando un individuo está pensando en términos económicos para estudiar el comportamiento teórico de su economía, entonces uno piensa en el estado natural de reposo, ¿okay?, que es el estado en el cual las variables no cambian. ¿Okay? Uno piensa después en la economía de giro uniforme, ¿okay?, que es la economía en la cual van variando pequeñas variables. ¿Okay? O sea, voy separando
el funcionamiento de una variable y dejando las demás constantes. Eso es lo que llamamos economía de giro uniforme. Y por último, la economía autística, ¿no? ¿Ok? Que es el método en el cual yo me planteo un individuo ficticio como, ¿cómo se llama? Como Robinson Crusoe. ¿Ok? Eso es lo que es la economía autística. Un individuo que actúa solo en el mercado, ¿no? Que absolutamente, obviamente, una construcción imaginaria porque no existen individuos solos en el mercado. ¿Ok? Y bueno, una vez yo, que se introduce el dinero en la economía, ¿ok? Y que se comienzan a formar precios, ¿ok? Y que es posible hacer cálculo económico, entonces la praxeología evoluciona hacia lo que se llama cataláctica, ¿ok? Y la cataláctica es el estudio del mercado, ¿ok? Y bueno, ese término viene del griego, ¿ok? Porque en griego, contrato, ¿ok? Se dice catalato, ¿ok? Y de ahí viene la palabra cataláctica, ¿ok? O sea, es el estudio de las transacciones en el mercado, ¿ok? El estudio de cómo funciona el mercado cuando hay sistema de precios, ¿ok? Entonces, eso se desarrolla en los primeros 7 capítulos, ¿ok? Después el libro va desarrollando la teoría económica propia, ¿eh? O sea, va hablando de cómo funciona el mercado, de cómo funciona el individuo dentro del mercado, ¿eh? Y así se va desarrollando, ¿no? Y uno de los temas fundamentales de FOMISE es el intervencionismo, ¿eh? O sea, él está muy preocupado por el intervencionismo en la sociedad, ¿eh? Y eso parte del mismo análisis que él hizo sobre el socialismo, como libro aparte, ¿no? Entonces este libro que se llama La Acción Humana es, es uno de los 2 pilares de la, de la ciencia económica desde el enfoque austríaco. ¿Okay? Y bueno, y un poco volviendo a lo de la metodología, ¿okay? Mises estaba tan preocupado en la metodología que hay varios libros que él dedicó a ese tema, ¿no? Por ejemplo, el primer libro se llama Los fundamentos últimos de la ciencia económica. ¿Okay? Después, más adelante, cuando él está allá en los Estados Unidos, escribe un libro que se llama Teoría e Historia, ¿okay? Donde él trata de explicar que no se puede usar la estadística para hacer teoría económica, ¿okay? Igual que lo decía Menger, ¿okay? Y hacia el final de la vida él escribe este, eh, eh, otro libro que llama Problemas epistémicos de la economía. ¿Okay? O sea, que él tiene una preocupación muy grande por el método económico, ¿okay? Porque claro, él, al contrario de Menger, se enfrenta a la realidad de que hoy en día la ciencia económica es una ciencia en la cual se utiliza mucha matemática y mucha estadística, ¿no? ¿Okay? Entonces, claro, él trata de hacernos ver que esa no es la metodología natural de la ciencia económica. ¿Okay? Por eso es la preocupación de él por los temas metodológicos en el libro, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que yo iba a comentar el día de hoy. ¿Okay? La semana que viene sí voy a hacer una clase un poco más larga porque vamos a hablar de Hayek. Y Hayek tiene muchas más vertientes que Foucault. ¿Okay? Y bueno, y yo creo que este fin de semana voy a terminar de armar la página para que ustedes puedan entrar podemos hacer la primera lectura para hacer eh, los primeros debates con respecto a esas lecturas. Pues. ¿Ok? Entonces, bueno, si hay alguna duda, con gusto, ¿ok? Y si no, nos vemos la semana que viene, no la semana de hoy. ¿Ok? La semana que viene vamos a hacerlo igualito, de manera virtual, pero un poquito más largo. No sé. La semana que viene de repente los invito y vamos a tener como un poquito más de media hora, de repente 3 cuartos, quizá una hora entera. ¿Ok? Entonces, si hay alguna duda, con gusto, ¿ok? Y si no, bueno, nos vemos dentro de 2 semanas en físico y la semana que viene en manera virtual. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.
Bueno, que les vaya bonito, pues que descansen y que tengan buen fin de semana, pues. ¿Ok? Igualmente, Igualmente, profesor. profesor. Al profe, buenas noches. Ok. Cuídense, pues mañana es día de votaciones, ¿no? Sí, mañana. Ok, bueno, Es así, mañana vamos a votar. eso es, que les vaya bonito, pues. Gracias, profe. Feliz noche. Ah, ok. Chao, profe, feliz noche.